Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos continuamos en esta lista de reproducción en la cual pues está dedicada a repasar de una manera un poquito más por encima todas las explicaciones correspondientes a un tema de alguno de los bloques del temario de Matemáticas 2 en segundo de bachillerato. Y en este vídeo, cuarto de los dedicados a geometría, pues vamos a repasar lo que pues, vimos en el tema de problemas métricos. Bien, lo principal de este tema es calcular, pues sobre todo la medida de ángulos entre rectas y planos, calcular la distancia entre puntos, rectas y planos. También vimos la parte de calcular cuando el plano mediador, el plano bisector. También áreas y volúmenes, se me olvidaba. Y después ya en los ejercicios pues aparecía toda la parte referente a, ya digo, al cálculo de distancias, las proyecciones ortogonales y los simétricos de un punto respecto a una recta, un plano, o de una recta respecto a un plano. Y alguna cosita más que repasaremos al final. Pues lo dicho, vamos a ver esto entonces. En la primera parte, pues teníamos la medida de ángulos. ¿En qué se basaba este apartado? Pues en lo que tenéis aquí, que es una fórmula que se vio en el tema de vectores en el espacio cuando calculábamos el producto vectorial. La definición del producto vectorial, nosotros lo que teníamos era la siguiente, que si tenemos dos vectores y v que no fueran proporcionales, entonces teníamos que el producto escalar era de la manera, su definición era módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que formaban. Entonces, si nosotros despejábamos el coseno, tendríamos esta expresión, producto escalar de u por v partido de el producto de los módulos. Pero aquí, ya digo, lo que podríamos obtener un valor agudo en el caso de que tuviéramos esta situación, o podríamos tener esta de aquí. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando nosotros queremos calcular el ángulo de rectas, planos, o recta y plano, cuando nosotros tenemos dos rectas, pues siempre tenemos dos ángulos que se conocen como ángulos diedros, que son, por ejemplo, este y este, que son puestos por el vértice, son iguales y agudos, y estos que tenemos aquí serían obtusos. Entonces se considera como ángulo que determinan dos rectas, dos planos, una recta y un plano, al menor de los ángulos, es decir, tendríamos que obtener este ángulo. Entonces se hace una variación de esta fórmula que es para que y ese ángulo siempre va a estar comprendido entre 0 y 90 grados, pues lo que hacemos es que tiene que ser positivo, 0 o positivo. Entonces lo que hacemos es meterle aquí el valor absoluto. Por eso tenéis esta fórmula que aparece aquí al lado. ¿Vale? Bien, pues entonces, para calcular el ángulo entre dos rectas, consideramos el ángulo que determinan dos rectas, pues coincide con el ángulo que determinan sus vectores directores. Pues es la fórmula anterior, pero poniendo los vectores directores. En el caso de los planos, ocurre lo mismo. Si yo tengo que calcular el ángulo de estos dos planos, que sería este angulito que está aquí, coincide con el de sus vectores normales. Entonces, la expresión sería la misma, pero poniendo los vectores normales. Y hay que tener cuidado cuando sea entre una recta y un plano. ¿Por qué? Porque si os fijáis, mirad, si esta es la recta que es secante al plano y este es el ángulo que determina la recta y el plano no coincide con el ángulo que determina el vector director y el vector normal. Aparte, estos dos vectores, estos dos ángulos son complementarios. Si este es alfa, este sería 90 menos alfa. Entonces, lo que se hace es aplicar la fórmula a coseno de 90 menos alfa, o bien, si dos ángulos son complementarios, el seno de uno coincide con el coseno del otro. Entonces, el coseno de 90 menos alfa coincide con el seno de alfa. Entonces, lo normal es aplicar la fórmula así, es decir, poniendo aquí los elementos característicos de la recta y el plano, y en lugar del coseno de alfa, el seno de alfa. Hacéis shift seno y dándole a la tecla después de grados, minutos y segundos, obtendríais el valor aproximado del ángulo. Pero mucho cuidado porque a veces se comete ese error. Bien, lo segundo que aparecía en este tema era el cálculo de distancias. Y veíamos 6 posibilidades, que eran distancia entre dos puntos, de un punto a una recta y de un punto a un plano, distancia entre dos rectas,
distancia entre dos planos y distancia entre una recta y un plano. Bien, para la distancia entre dos puntos es tan sencillo como que si nosotros tenemos, ya digo, dos puntos P y Q, la distancia entre ellos es el módulo del vector que determinan. Entonces, el vector P sub 1, P sub 2, pues sería en este caso X sub 2 menos X sub 1, Y sub 2 menos Y sub 1, Z sub 2 menos Z sub 2 menos Z sub 1, y ahora el módulo de este vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de dicho vector, con lo cual tendríais ahí la distancia. Aquí tenéis un ejemplillo que no es el objetivo de este vídeo, pues nada, ahí lo tenéis, pero es lo de los apuntes. Vamos con la fórmula de la distancia entre un punto y una recta. Bueno, aquí hay una introducción. Es un apartado que suele estar muy chulo, solo que, a ver, con el poco tiempo que tenemos para explicar las cosas, con un poquito de holgura, pues hay varias maneras de calcular la distancia de un punto a una recta, ¿vale? Aquí os pongo el método del plano perpendicular, un punto genérico, que ya lo hemos visto ya en el tema anterior, o el del producto vectorial, cálculo de la distancia. Entonces, para calcular la distancia de un punto a una recta, lo que tendríamos que hacer es calcular la distancia de este punto a este punto P', que es lo que se conoce como la proyección ortogonal, es decir, trazar la perpendicular que pase por P a la recta, la intersección, pues ese sería la proyección ortogonal y esta sería la distancia. Entonces ya digo, hay varios métodos, pero después, con el paso de los años, se ve que todo el mundo utiliza la fórmula que vamos a ver a continuación. Entonces, podríamos pensar que esto es una pérdida de tiempo, estar aquí explicando esto que lleva un buen rato, pues tranquilos, porque ya digo, estos métodos que aparecen por aquí, yo lo comento pues en mis apuntes en particular, ya digo, aparecen en la resolución de otro tipo de ejercicios, con lo cual esto se ve. Pero ya digo, para la distancia de un punto a una recta, pues utilizamos una fórmula que es la que va a aparecer a continuación. Incluso tenéis ahí la justificación. Entonces, fijaros que la distancia de un punto a una recta, fijaros, si nosotros sería esto que tenéis aquí, esta línea roja, ¿no? La perpendicular. Pero fijaros, si nosotros trazamos el paralelogramo que tiene, consideramos un punto de la recta, su vector director, y trazamos este vector, el vector RP, ¿vale? Sabemos que el producto vectorial de este vector, el vector RP, con el vector director de la recta R, lo que se obtiene es el área del paralelogramo. Y el área del paralelogramo es, siempre lo tenemos, el área de un paralelogramo es igual a base por altura. Entonces, ¿quién es la base? La base, en este caso, es el módulo del vector director. El módulo del vector director. ¿Y quién sería? Perdón, la base. La base, lo he puesto en la altura, por la altura. Esto sería el módulo del vector director. El área del paralelogramo es, hemos dicho, el producto vectorial de estos dos vectores. ¿Y la altura quién es? Si os fijáis, la altura es la distancia del punto a la recta. Con lo cual, si despejamos, la distancia de un punto a una recta tiene esta fórmula. El módulo del producto vectorial que determinan el vector RP y el vector director de la recta dividido entre el módulo del vector director. La siguiente fórmula que aparece es la distancia de un punto a un plano. En los apuntes tenéis la demostración, que sería esta parte que está aquí, pero ya digo, no me voy a extender. Entonces, si conocemos un punto y un plano que está expresado en su forma general implícita, una cosa que es importante es que el término independiente siempre tiene que estar a este lado. La distancia del punto al plano sería el módulo que se obtiene arriba, se sustituye la X y la Y, la Z por las coordenadas del punto. Se pone el valor absoluto y abajo se pone lo que sería el módulo del vector normal, es decir, la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Ya digo, aquí tenéis la demostración por si la queréis, una fórmula sencillita. La siguiente distancia que tenemos es la distancia de una recta a un plano. Entonces, mirad, en esta situación, claro, ¿qué posiciones relativas teníamos? Que las rectas fueran de una recta a un plano. Que la recta estuviera contenida en el plano, evidentemente si la recta está contenida en el plano, la distancia es cero, porque la corta. Si la recta y el plano también se cortan, son secantes, la distancia también va a ser cero. Y la distancia no será cero en el caso de que tengamos que la recta y el plano son paralelos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? O bien coger un punto del plano y calcular la distancia a la recta, que es la fórmula un poco más compleja, que
la que yo os propongo, que es coger un punto de la recta y calcular la distancia del punto al plano, que esa fórmula es la anterior, que es mucho más sencilla que la distancia de un punto a una recta. Distancia entre dos planos. Pues para la distancia entre dos planos, si los planos son coincidentes o se cortan, son secantes, la distancia vuelve a ser 0, y en el caso que tengamos dos planos que sean paralelos, lo que hacemos que es coger un punto de un plano y calcular la distancia de ese punto al otro plano. ¿Vale? Una de las dos maneras ya lo tendríamos. Y por último nos quedaría la distancia entre dos rectas. Bueno, pues, ¿qué posiciones relativas teníamos para el cálculo de la posición, para dos rectas? Pues si las dos rectas son coincidentes, pues la distancia sería 0. Si las dos rectas se cortan, también sería 0. ¿Qué pasaría si las rectas fueran paralelas? Pues si las rectas son paralelas, cogemos un punto, por ejemplo, este de la recta R, y la distancia entre las dos rectas, como aparece ahí, pues sería la distancia de un punto a la recta S. ¿Vale? Habría que coger un punto de aquí, el vector normal, el vector que determinan esos dos puntos, R y S, ¿vale? Pues por ejemplo de esta manera, el vector director de la recta S, calcular el área del paralelogramo y dividirlo entre el módulo del vector director, que es lo que os indica aquí. Y ya que nos quedaría la cuarta posibilidad, es que las rectas se crucen. Bueno, pues si las rectas se cruzan, siempre se podría construir un paralelogramo, ¿vale? Y de ese paralelogramo, pues nosotros podríamos obtener la distancia. Entonces, aquí explicada, la demostración está vista en los apuntes. Entonces, perdón, he dicho un paralelogramo, un paralelepípedo. Ahora sí. Entonces, fijaros, una arista estaría sobre esta recta, la otra arista estaría sobre esa. Fijaros, como se cruzan, cogeríamos este plano pi que contiene a R y es paralelo a S. Entonces, al ser paralelo, este vector iría aquí. Entonces, fijaros, el área de la base, ¿quién sería? El área de la base sería el área de este paralelogramo, es decir, el módulo del producto vectorial. ¿Quién sería la altura? Pues la altura es la distancia de la recta al plano. ¿Vale? Entonces, haciendo así una serie de situaciones, etcétera, pues bueno, llegaríamos a que la conclusión es que si nosotros tenemos la altura, ¿vale? ¿Cómo la sacaríamos? Pues si tenemos que el volumen del paralelepípedo es área de la base por la altura, pues y el volumen del paralelepípedo es el valor absoluto del producto mixto que determinan entonces los dos vectores directores y el vector que consideramos que se obtiene al considerar un punto de la recta R y un punto de la recta S, pues al calcular ese producto mixto, lo que tenemos es el volumen del paralelepípedo, dividimos entre el área de la base y eso sería la altura, que es la distancia entre las dos rectas. Parece complicado, pero fijaros, siempre que tengáis que calcular esta distancia, pues previamente habréis visto que las rectas R y S se cruzan y este determinante ya va a estar calculado. Con lo cual, lo único que habría que hacer es calcular este producto vectorial, el módulo, y con eso ya obtendríamos, con este cociente, obtendríamos la altura o distancia entre las dos rectas que se cruzan, que también coincide con la distancia de esta recta paralela al plano pi, de un punto de esa recta al plano. ¿Vale? La demostración, ya digo, está aquí un poco dicho de manera un poco ahí rápida y con algún error, pero bueno, que más o menos la fórmula más o menos ya la sabéis. Bien, a continuación, las medidas de áreas y volúmenes, esto ya lo hemos repasado incluso ahora. El área de un paralelogramo, pues el módulo del producto vectorial, el área de un triángulo, pues la mitad. El producto mixto nos daba el valor absoluto del volumen del paralelepípedo y el volumen del tetraedro es la sexta parte. Aquí, como os dije en el primero de los vídeos de vectores, aquí había un dibujito donde más o menos justificaba por qué era la sexta parte. ¿Vale? Y con esto, en principio, había un apartado más en los apuntes, si lo habéis visto, que era el trabajo sobre la esfera. ¿Vale? Pero ese no lo vamos a ver. Y ya en el último que teníamos era el de los lugares geométricos en el plano. Un apartado que se vio en el curso anterior, en el cual pues calculábamos el plano mediador, que es aquel plano que es perpendicular al segmento que determinan
los puntos A y B y que pasa por su punto medio, o también la manera de definirlo es que en todos los puntos de este plano equidistan de los extremos del segmento AB. Entonces, trabajar con las distancias sería la distancia de X, sería un punto genérico del plano, pues la distancia de XA y de XAB, pues sería calcular el vector XA, XB, o al revés, sería casi más cómodo hacerlo así para que sea X menos algo y menos algo, Z menos algo. Calculáis estos dos vectores, con lo cual os quedaría esto, la raíz cuadrada igual a la raíz cuadrada, eleváis al cuadrado, quitáis las identidades notables, vais a ver que se simplifica todo y obtenéis este plano. Es importante que manejéis bien las distancias y que no intentéis de huir de ellas. Ya digo, siempre que os diga, lo del plano mediador no lo suele decir, calcula la ecuación del plano que equidista de 2 puntos, pues utilizar la noción de distancia. ¿Vale? Que alguno sabe que ese plano es un plano perpendicular que pasa por el punto medio, plano perpendicular a la recta que termina en A y B que pasa por su punto medio, pues no, lo puede hacer así, pero ya digo, intentar utilizar no huir de las distancias. Por otro lado, podría pediros el semiplano, plano bisector, que es aquel plano que divide el ángulo que determinan dos planos que son secantes en dos partes iguales. O también es el conjunto de puntos del espacio que equidistan de los dos planos, con lo cual tampoco sería muy complicado. Y después, bueno, como se obtendrían las ecuaciones de dos planos que serían perpendiculares y aparte de esos dos planos, su intersección sería esta recta, que es la recta intersección también de los planos pi y pi'. Pero bueno, ya digo, eso no suelen pedirlo, pero también esa propiedad la cumple. Bien, y con esto ya digo, si evitamos o quitamos el apartado de la esfera, pues ya nos quedaban los ejercicios resueltos. Y en los ejercicios resueltos, pues hay aquí algunas situaciones que he querido, que no voy a resolver por completo, pero que sí quería repasar, que es sobre todo el cálculo de las proyecciones ortogonales y de los simétricos. Bueno, pues os he puesto los ejercicios. El ejercicio 1, el que vimos en el anterior, de calcular la ecuación de una recta que fuera perpendicular a otra que pasara por un punto, que lo hemos visto en el vídeo anterior, así que no me voy a extender. En ¿qué tenemos que calcular? Me voy a centrar en esta parte. Ya digo, pues yo no suelo... A ver, esto es de Bau, ya conocéis mi parecer sobre ello, pero yo normalmente en un examen normal yo este apartado no lo pediría, ¿vale? No lo pediría porque está dentro de los pasos para calcular el simétrico correspondiente. Bien, entonces, las dos situaciones principales que suelen aparecer es calcular el simétrico de un punto respecto de una recta o de un punto respecto de un plano. Entonces, siempre que tengáis que calcular el simétrico de un punto respecto a una recta o un plano, el primer paso es prácticamente es idéntico, que es, en el caso de que tengamos la recta, obtener el plano que sea perpendicular a la recta y que pase por el punto. Y en la situación contraria, la recta perpendicular al plano, ¿vale? Bueno, pues si no me centro en los ejercicios correspondientes que tenemos aquí, voy a centrarme en esto, después ya hablamos del apartado A. Simétrico de Q respecto a R. Entonces, siempre que sea simétrico de un punto respecto a una recta o un plano, tenéis que calcular, si conocéis la recta, el plano perpendicular. Si conocéis el plano, la recta perpendicular. En este caso conocemos la recta R y vamos a calcular la ecuación del plano que sea perpendicular a esta recta. Entonces, como la recta y el plano son perpendiculares, fijaros que el vector normal que yo voy a considerar va a ser el vector director de la recta R. Una vez que tengo esto, claro, bueno, es el plano perpendicular a la recta y que pasa por el simétrico de Q, ¿vale? De Q, pues entonces yo consideraría, a ver, lo pongo aquí que me estoy liando, esto, el plano que pasa por Q y que es perpendicular a la recta. Bien, una vez que ya tenemos la ecuación del plano con este vector y con este punto, calculamos este de aquí. Calculamos la intersección de la recta R y el plano pi. Que fijaros que es lo que se calcula en el apartado A. El punto de la recta R más cercano a el punto Q. Acordaos que siempre los puntos más cercanos es trazando la perpendicular. ¿Vale? Entonces, calcularía este punto, pues el punto más cercano, pues lo vamos a llamar, yo que sé, R, por ejemplo, o P.
Y entonces, ¿cómo calcularíamos el simétrico de Q respecto de R? Pues muy sencillo. Calcular el simétrico de Q respecto de R, ¿vale? Pues sería este punto de aquí, que cumpliría que R es el punto medio de Q y del valor que hemos obtenido, la intersección de la recta y el plano, ¿vale? Vuelvo a decir, lo primero, si conocemos la recta, obtenemos el plano que pase por este punto y que sea perpendicular a la recta. Una vez que tengamos el plano, calculamos R, que siempre es la intersección del punto y la recta. Una vez que tenga este punto, pues calculamos el punto simétrico. Bueno, pues en el siguiente ejercicio, pues tenemos la otra situación. No lo he dicho. El punto, esto no. El punto más cercano, es decir, este punto de aquí, es lo que se conoce como la proyección ortogonal, ¿vale? Por si acaso, siempre es el más cercano o proyección ortogonal. Entonces, en el siguiente, recta perpendicular, nada. Bueno, sí. Como veis, otra vez vuelve a estar guiado, pero bueno, yo me olvidaría de esto. Yo en el examen no lo voy a poner. El simétrico de el punto B, que es simétrico de A respecto al plano. Entonces, como conocemos el plano, ¿qué vamos a calcular ahora? El plano es conocido, vamos a calcular la recta perpendicular. Vuelve a pasar a lo de antes. El vector director de la recta será el vector normal del plano, ¿vale? Y lo que vamos a hacer en este caso es que el punto conocido, que es A, pertenezca a la recta. Antes, vuelvo a decir, antes tuvimos que calcular, lo pongo aquí ahora, la ecuación, no conocíamos la recta, calculo la ecuación del plano que es perpendicular a la recta y pasa por el punto que tenemos que calcular el simétrico, y ahora lo que hacemos es, en esta situación, calculamos la ecuación de la recta que es perpendicular al plano y que pasa por el punto A, del cual tenemos que calcular el simétrico. ¿Cuál era el paso de antes? Pues este va a ser el mismo. Pues tendríamos que calcular, pues vamos a llamar este M, la proyección ortogonal del punto A con respecto al plano. Entonces, ¿quién es M? M de nuevo, ¿quién es? La intersección de la recta y el plano. Este paso es común. Y una vez que tenga A y M, pues calcularíamos lo que aquí llama B, que sería el simétrico, pues considerando este el punto medio. ¿Vale? Entonces, vuelvo a decir, siempre que tengamos que calcular la ecuación, el simétrico de un punto respecto a una recta o de un punto respecto a un plano, calculamos el otro elemento que nos falta, a ver si lo digo bien, o el plano o la recta respectivamente, que contienen al punto del cual tenemos que calcular el simétrico, segundo paso la intersección y después ya el punto simétrico. ¿Vale? Esa parte no cambia. Hay otras dos situaciones que se pueden calcular que, bueno, estas no suelen aparecer tanto, pero bueno, yo las pongo porque, bueno, podría pedirlo, que es calcular las coordenadas de la proyección de la recta R sobre el plano pi. Bien, entonces, si nosotros tenemos el plano pi, voy a dibujar primero este, ¿vale? Más o menos iría así, ¿vale? Esta voy a borrarla, vale, vamos a dibujar esta parte así. Bien, pues mirad, tenemos esta situación. Vamos a suponer que este es el plano pi y que la recta R, ya digo, si fuera una recta que si está contenida no hay nada, no hay ninguna situación. Si la recta es paralela, pues sería obtener una recta paralela al plano, con lo cual bastaría coger un punto del plano y el vector director de la recta para obtener esa proyección ortogonal. Pero la otra situación, que es la que es un poquito más compleja, es que la recta y el plano se corten. Entonces, vamos a suponer que la recta hiciera esto, ¿vale? Cortar ahí. Entonces, la proyección ortogonal sería un poco como que esta recta la bajamos, como si cogiéramos en donde corta y la bajáramos en esta dirección, ¿vale? Entonces, la proyección ortogonal sería esto que tenéis aquí. Entonces, si os fijáis, si esto es la recta R y esto es la recta S, ¿qué tenemos? Pues que, fijaros que la proyección ortogonal es la intersección, la recta S que yo quiero calcular, que es la proyección ortogonal de R, S sería la intersección del plano pi, que es conocido, con este plano que yo tendría que calcular,
¿vale? Donde pi' sería un plano que contiene a la recta R y es perpendicular al plano pi. Entonces, yo calcularía este plano. Entonces, como el vector director, como la recta está contenida en el plano, esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior, el vector director sería perpendicular al vector normal, y si dos planos son perpendiculares, también lo son sus vectores normales. Con lo cual, ¿cómo calcularíamos el vector normal del plano pi'? Pues como el producto vectorial del vector director de la recta y el vector normal del plano. Como la recta R está contenida en el plano, cogeríamos un punto de R y con eso ya tendríamos este plano. Entonces, fijaros que la recta S, que es lo que os decía, es la intersección de esos dos planos, con lo cual ponemos aquí la ecuación del plano pi, ponemos aquí la ecuación del plano pi' y ya tendríamos la proyección ortogonal expresada como intersección de dos planos. Con lo cual el ejercicio va... La parte difícil que tiene es una de las situaciones que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Con lo cual no es muy compleja. El que es un poquito más largo sería calcular no solo la proyección ortogonal, sino, por ejemplo, la recta simétrica con respecto a un plano. Entonces, vuelvo a decir, si la recta está contenida, nada. Si la recta es paralela al plano, la recta simétrica sería otra que está por aquí, de manera que la distancia de la recta al plano sea la misma. La situación podría darse, entonces ni simplemente es calcular pues, otra recta que sea paralela y coger un punto de esta, ¿vale? Calcular a lo mejor la proyección ortogonal o que equidiste, ¿vale? Del plano. Pero la situación que tenemos es qué pasaría si la recta y el plano se cortan, que se complica un poquito la situación. Vamos a suponer que tenemos esta situación de aquí. Bien, entonces yo tengo que calcular la recta simétrica. Bueno, pues la recta simétrica sería más o menos esta. ¿Vale? Aquí está dibujado con lo que utilizan. Bueno, estaría cortado. A ver, borramos aquí un poquito. Lo que utilizan los chicos. Vale, iría así. ¿Vale? Esta sería la recta simétrica. Entonces, mirad. Fijaros que este punto es común. Voy a llamar este punto el punto A. ¿Quién es A? Si yo conozco la recta R y conozco el plano, A es la intersección de la recta y el plano. Esto no. Con lo cual, para obtener la ecuación de una recta, yo necesito la recta simétrica que estaría aquí, necesito dos puntos. Pues uno ya lo tengo. Entonces necesito otro. Bueno, pues para calcular ese otro punto, mirad lo que vamos a hacer. Vamos a coger un punto P de la recta R. De esa recta R, para calcular, lo que voy a hacer es calcular su simétrico en la recta R', ¿vale? Este de aquí. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es calcular la ecuación de otra recta S, ¿vale? Una recta S que sea perpendicular al plano pi y que pase por P. Entonces, si la recta es perpendicular, ¿qué va a pasar? Que considero como vector director de la recta el vector normal. Entonces, con esto y con esto ya tendríamos la recta S. Con la recta S, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular este punto que voy a llamar M. ¿Quién es M? M es la intersección de S con el plano pi. Una vez que tenga M, ¿qué vamos a hacer? Pues calcular P', que es el simétrico de P respecto de M. Y una vez que tenga P', ya tendríamos el punto A y el punto P', y con esto obtenemos la recta R. Con lo cual, lleva tiempo. Lleva tiempo porque, fijaros, ya digo, hay que hacer una intersección, calcular una perpendicular, otra intersección, el simétrico, y con ellos dos, este lleva mucho tiempo. Para mí, como ejercicio de BAU, pues se me va un poquito de tiempo. Pero bueno, yo lo tengo explicado. En mi caso, pues yo bien que lo puedo preguntar en un examen. Pero ya digo, los dos casos que más hay que dominar, ya digo, son el caso simétrico de un punto respecto de una recta, ¿vale? O simétrico de un punto respecto de un plano. Que vuelvo a decir, la situación siempre es la misma, ¿vale? Si conocéis la recta, obtenéis el plano perpendicular a la recta que pase por el punto, la intersección y de ahí el simétrico. Si conocéis el plano, calculáis la ecuación de la recta perpendicular que pase por el punto, hacéis la intersección y con ello tenéis el simétrico.
Bien, y después ya en principio ya no... Ah, bueno, sí había una cosa más ya de recordar, de ejercicios específicos. Pues por ejemplo, algo que vimos ya en no en el vídeo anterior, sino pues, sí del tema de puntos, rectas y planos, que era la intersección con los ejes coordenados, ¿vale? Sobre todo, pues por ejemplo, para tetraedros. Entonces, siempre que os mande la intersección con los ejes, acordaros, el eje X es aquel en el que la Y y la Z valen 0. Entonces sería sustituir aquí la Y por 0, la Z por 0, me quedaría menos X más 2 igual a 0, por lo tanto X valdría 2, pues sería el punto 2, 0, 0, y así sucesivamente, ¿vale? El eje OY pues es aquel en el que la X y la Z valen 0, y el eje OZ es aquel en el que la X y la Y valen 0. Los planos, pues si os pedían intersección a lo mejor de una recta con el plano XY, pues era aquel en el que la Z valdría 0, y así sucesivamente. Pero bueno, suelen pedir más intersección con los ejes. Y ya ahora cositas así un poquito por encima. Siempre que os manden, por ejemplo, si decir, calcula un punto de la recta que equidiste de, siempre que os digan, ya bien sea de 2 puntos, de que equidiste o que la distancia a un plano sea tal, siempre que os diga que un punto, vamos a llamar R, pertenece a una recta, lo que tenéis que hacer es tener la ecuación en paramétricas, y una vez que tengáis ese punto, pues aplicáis la fórmula que os pida. O que punto de esta recta que equidiste de A y de B, pues calculáis el R, ¿vale? De esta manera, y después ya igualáis, pues, que equidiste de los puntos A y B, pues hacéis esto, o con las letras al revés, ya digo, dependiendo del orden que queráis, y hasta que la distancia a un plano es tal, pues aplicáis la fórmula de la distancia de un punto a un plano, igualáis y despejáis. Así alguna cosa más que pueda venir. Siempre que tengáis un ejercicio de este tipo, pues por ejemplo volumen de tetraedro, distancia de un punto a un plano, y os quede el valor absoluto igual a un número, acordaros, ya lo he dicho, lo que hacéis es plantear siempre dos ecuaciones. Una es, por ejemplo, yo lo hago de esa manera, coger lo que está aquí dentro, igualarlo al número, y la otra sería coger lo que está aquí dentro e igualarlo al opuesto del número, ¿vale? O lo opuesto de lo que tengáis aquí en el segundo. Y ya digo, da igual, de esa manera o que haya dos valores absolutos, siempre dos ecuaciones, ¿vale? Una parte la dejáis igual, por ejemplo, esto lo dejáis igual, y la otra, pues, lo que tengáis y el opuesto de lo que tengáis, ¿vale? Así alguna cosa que se me ocurra más, acordaros lo de los puntos que vimos en el vídeo anterior, los puntos de mínima distancia, ya que estamos en el tema de distancias. Si os pide eso, también era lo mismo que calcular la recta perpendicular común. Entonces ya digo, ya está visto en el tema anterior. No me voy a extender mucho, porque como veis también ya la voz está pidiendo un descansillo, pero lo que hacíamos era, si teníamos una recta R con sus paramétricas, una recta S con sus paramétricas, coger un punto A, un punto B, acordaros de esta, una con el parámetro en lambda, la otra con el parámetro en mu, cogíais un punto, calculabais el vector AB, mucho cuidado aquí, y ese vector siempre iba a ser perpendicular a los dos vectores. Entonces lo que hacíamos era el producto escalar, ¿vale? Lo igualábamos a 0, teníamos una ecuación, hacíamos el producto escalar y lo igualábamos a 0, otra ecuación, y con esto tendríamos el lambda y el mu. Con el lambda nos iríamos aquí y obtendríamos el A, aquí con este iríamos al B, y esos serían los puntos de mínima distancia. Si os piden la recta, pues calculáis A, B, y con uno de los dos puntos ya tenéis la recta T, que es perpendicular a R y S. Una cosa, como veis, ya digo, la voz casi ya me pide que pare. Una cosita más. A ver, está mal que lo diga yo, pero bueno, si esto no se os da bien, siempre que os pidan los puntos de mínima distancia, eso siempre os lo van a pedir siempre que tengáis que la posición relativa de las rectas R y S se cruzan. Entonces, si este procedimiento vosotros no sabéis hacerlo, sí podéis también calcular la distancia. La distancia, acordaos, para dos rectas que se cruzan, era la siguiente. Era el valor absoluto de el producto mixto que determinaban los dos vectores directores y un punto de ambas rectas, punto P y un punto Q de ambas rectas, partido de el módulo del producto vectorial de los vectores directores. Esto
Ya digo, si no sabéis este procedimiento para obtener los puntos de mínima distancia, que ya digo, lo que sería la distancia sería en este caso simplemente calcular el módulo del vector AB, que creo que no lo he dicho. Si ya digo, si este procedimiento no lo sabéis, por lo menos la distancia podéis calcularla. Vuelvo a decir, es aplicar esta fórmula, que esta sí que debería de saberse. Con lo cual, pues si veis este ejercicio que decís, pues yo esta parte no sé hacerla, pero pues la distancia calcularla, ¿vale? Que eso ya siempre puntuará. Y alguna cosa más que iremos viendo, pues a lo mejor pues cálculo de figuras, sobre todo de algún triángulo o algún cuadrilátero o un paralelogramo. Una cosa, si por ejemplo os dicen que tres vértices de un paralelogramo son A, B y C, los vértices son consecutivos. Es decir, por ejemplo, un cuadrado. Tendríamos A, B, C y el otro estaría aquí. Ya bien sea esto o bien sea un rectángulo o bien tengáis un rectángulo, y que no me encuentro ahora el punto, bueno, era por aquí, tengáis un rectángulo, ya digo, siempre los vectores tienen que ser consecutivos, ¿vale? Entonces serían así. Lo que no vamos a tener es, si nos dicen A, B y C son tres vértices consecutivos, pues no va a ser A, B, C y D, ¿vale? O dos vértices consecutivos A y B son estos, y los otros dos están sobre una recta, ¿vale? Pues entonces ya digo, eso siempre, ya digo, las letras, si, si son correlativas, los vértices también lo van a ser, ¿vale? No va a haber ahí una alternancia como en el último dibujo que os he puesto. Y ya digo, no me voy a extender más porque ya digo, entre la voz y que yo creo que más o menos lo he tocado todo, pues yo creo que como resumen no está mal. Perdonad si o bien por la voz o por las horas que son que si hay algún error, pero bueno, que nada, espero que os haya servido y ya digo, pues de geometría en principio no va a haber nada más. Ya los siguientes ya serán del bloque de análisis, que ya es mucho más extenso. Así que lo dicho, si os sirven estos vídeos para pues, repasar un poquito así en épocas posteriores a cuando se ha visto, pues genial. Y si no, pues bueno, pues ya ahí quedan. Muchas gracias por vuestra atención y que me quedo sin voz. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta la próxima.